Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Enrique Jorge Rodríguez, soy sociólogo y voy a tener el placer en este momento de contarles algo acerca de lo que es la sociología, sus orígenes y también algunos de sus mitos. Entre estos se encuentra de que la sociología es una ciencia al servicio de la revolución, es una ciencia revolucionaria. Y esto, debo decirlo, no es así, ya que la sociología nace como intento de establecer el control social. ¿Cuál control social? El que la burguesía en plena revolución industrial, 1750 en adelante y 1850, necesita poner cierto control en el desorden de la producción y que hasta ese momento el pensamiento sobre lo social era un pensamiento más de tipo especulativo. Se estaba pidiendo por parte de esta burguesía una ciencia que fuera más operativa. En este punto van a ser entonces la sociología y entre varios autores se destaca el pensamiento de Durkheim, que va a plantear precisamente esta necesidad de contar con una disciplina científica. Durkheim va a nacer allá por el año 1858 y va a morir en 1917. Va a nacer en una ciudad francesa y muere también en otra ciudad francesa, que es París. Entre sus grandes preocupaciones, se podría decir, existen dos grandes preocupaciones. Una de ellas está orientada a hacer de la sociología una disciplina científica. Es decir, ve con bastante, aceptación la aplicación de lo que es el método científico a la sociología o a esa disciplina que ayude a poner el control social. Y en este punto, básicamente, va a contribuir con su texto, con las reglas del método sociológico. Por otro lado, la otra gran preocupación de Durkheim es el tema de la cohesión social. ¿Qué es esto de los agrupamientos humanos, sociales, cómo están reunidos? Y su gran preocupación tiene que ver tanto como con el conocimiento, con la búsqueda de un conocimiento científico, de un método científico, para básicamente poder intervenir y modificar y hacer de la sociología una disciplina que permita modificar la realidad social. Bueno, tiene un fuerte contenido utópico y ya que, por un lado, él va a tratar de todas maneras a centrar su teoría, su cuerpo teórico en la idea de que la sociología va y debe estudiar los hechos sociales. Y va a decir que los hechos sociales son cosas que deben ser tratadas de una manera especial, con un método científico que permita, partiendo de la observación y buscando de hacer abstracción de distintos tipos de influencias externas al estudioso, al sociólogo, al que le va a pedir que se libere de sus pasiones, que sea lo más independiente posible, que trate de no influir en lo que ve. Entre estos hechos sociales y como manera de poder hacer una síntesis o una demostración tanto del método científico como de su relación con los hechos sociales, aparece el tema del suicidio, uno de los grandes textos de Emil Durkheim. Otra de las preocupaciones de Durkheim, como dijimos, tenía que ver con la cohesión social. En esta cohesión y en este camino se va a dirigir cuando, hace un estudio profundo de las distintas religiones, desde las religiones totemistas hasta las más, pasa por la religión católica, el islamismo, por el budismo. Él va a buscar y encontrar elementos en común, y esto lo va a expresar en un texto muy interesante donde
creo que es uno de los mayores, de mayor productividad, que son las formas elementales de la vida religiosa. Ahí él va a encontrar que existen los ritos, los rituales, y que estos ritos y rituales tienen la posibilidad de formar una conciencia colectiva y da lugar a un sistema de representaciones colectivos que logran que los sujetos se reúnan en torno a ellos y otorguen esta cohesión social. Otro de los textos importantes de Durkheim tiene que ver con el pensamiento acerca de la división social del trabajo, en donde él va a acuñar dos conceptos, el concepto de solidaridad mecánica y de solidaridad orgánica. Para entender estos conceptos, y les voy anticipando algo que desarrollaré en otro módulo, en verdad tanto Durkheim como Weber están preocupados por un fantasma, y este fantasma se va a llamar Carlos Marx, que hablaba de la lucha de clases, y esto no era muy bien visto por el pensamiento positivista de Durkheim, y entonces trabaja la idea de cómo se relacionan los sujetos y va a plantear que los vínculos y las relaciones sociales en comunidades muy simples me refiero por ejemplo a un pueblo agricultor o un pueblo cazador, esas comunidades primitivas muy simples, las relaciones van a establecer una cierta solidaridad que es mecánica. En cambio, en la sociedad moderna, compleja, esta solidaridad va a tener el nombre de solidaridad orgánica. Vale la pena también decir que en realidad, dentro de la misma compleja sociedad occidental, él puede también atribuirle una solidaridad mecánica a los iguales, que de esto se trata. El nombre se le atribuye a que hay menos diferencias entre aquellos que están unidos por estos lazos de solidaridad. En una sociedad primitiva de una modalidad de producción muy simple hay poca diferencia social. En la compleja sociedad industrial, esta complejidad va a determinar que esa solidaridad sea orgánica. Pero aquí que también, por ejemplo, en una organización o dentro de una misma organización, uno va a encontrar distintos estamentos sociales y va a ver que hay algunos que se agrupan con algunos y otros se agrupan con otros. Digamos, los operarios se van a agrupar más con los operarios y los restantes van a estar agrupados para salvar esas diferencias a través de otro tipo de solidaridad. Entre los primeros se dará una solidaridad de tipo mecánica y en los otros se dará una solidaridad de tipo orgánica. Estos esfuerzos, al menos para quien está hablando con ustedes en estos momentos, es tratar de disimular ese fantasma que yo hablaba recién de Carlos Marx cuando habla de las distintas clases sociales y la marcha de la historia como precisamente la historia de la lucha de clases. Bueno, como también quería señalarle otros aspectos de Durkheim, tendría que referirme a cómo él concibe la conducta social. Lo señalo porque en realidad esto también va a marcar una diferencia fundamental con otro de los grandes de la sociología, como es el caso de Max Weber. En concreto, Emil Durkheim va a explicar la conducta social, y esto es una de las cosas que él desprende de la vida, las formas elementales de la vida religiosa, por la vía de que la conducta social se maneja, se opera por las influencias macro, por lo que tiene la sociedad, esa comunidad que él va a encontrar, que la va a equiparar a lo social, a la sociedad, y que él le va a dar el nombre de una comunidad, en el caso de las religiones, comunidad religiosa. De ahí que en este libro de las formas elementales él desarrolla en el fondo este tema que le preocupó siempre, que es la búsqueda de tratar de entender a la
cohesión social por esta vía. En el caso de las sociedades más complejas, va a decir que esta cohesión social viene dada básicamente por un cierto pegamento social que va a estar dado por el hecho de compartir algunos valores y visiones que al ser puestos en común operan a la manera de esta forma que permite la unión de los vínculos de los sujetos en las sociedades. Bueno, creo que con esto hacemos una muy buena síntesis del complejo mecanismo de Durkheim y quiero creer que a partir de esto podamos desplegar una búsqueda mayor sobre sus ideas y pensamientos.